¿Cuál es mejor, la vida en las grandes ciudades o la vida en el campo? ¿En cuál de los dos uno puede ser mejor persona o más feliz? Jean-Jacques Rousseau, en su obra Emilio o de la educación, responde esta cuestión. En el libro primero dice: los hombres no están hechos para ser amontonados en hormigueros, sino esparcidos sobre la tierra que ellos deben cultivar. Cuanto más se reúnen, más se corrompen. Las enfermedades del cuerpo, así como los vicios del alma, son el efecto infalible de estas concurrencias demasiado numerosas. Los hombres apelotonados como corderos perecerían todos en muy poco tiempo. El hombre es el único animal racional, y por tanto es el único que puede tener un mundo por dentro, un mundo interior, fruto de su intelecto, el cual puede cultivar con su pensamiento. Como dijo Dostoyevsky, me entrego al pensamiento, dicho de otro modo, en mí, toda idea provoca inmediatamente otra, y así continúa sucediendo hasta el infinito. Tal es la esencia de todo pensamiento, de toda conciencia. Esto puede verse afectado, amenazado, en la medida en que uno esté rodeado de otras personas, que interrumpan su soledad, y le impidan desarrollar no solo su propio pensamiento, sino también su conciencia. Sentenció Séneca. El trato con la multitud es dañoso, pues entre ella no hay nadie que deje de recomendarnos un vicio, o no lo deje impreso en nosotros, o sin que nos demos cuenta, nos lo contagie. Y en otro lugar dijo: me vuelvo más avaro, más ambicioso, más sensual, y hasta más cruel y más inhumano, por haber estado entre los hombres. Por haber estado donde está mucha gente, como en las grandes ciudades, donde abundan las multitudes y los lugares comunes, donde todos se juntan y se amontonan, y las casas están unas al lado de otras. ¿Y qué decir de los apartamentos, que en efecto parecen hormigueros? Así es imposible no presenciar lo que hacen los demás, y de alguna manera contagiarse o ser influido por esas costumbres. Aconsejó Rousseau que hay que alejar a los jóvenes de las grandes ciudades, donde el lujo y la inmodestia avivan y previenen las elecciones de la naturaleza, en donde todo se presenta a sus ojos, placeres que no deben conocer, sino cuando sepan escogerlos. En las ciudades abundan los estímulos, no precisamente para hacer el bien. Hay de todo, pero principalmente incitaciones, provocaciones, tentaciones para caer en el mal. Muchos placeres sensuales por todas partes, placeres que excitan los sentidos, que despiertan el apetito, los antojos. Todo esto convierte a la ciudad en un lugar muy peligroso, más para un joven que no ha formado su espíritu y no lo ha desarrollado. Pues un solo ejemplo de lujuria o de avaricia ocasiona gran daño. El trato con un hombre voluptuoso nos debilita y ablanda poco a poco. Un vecino adinerado excita la codicia. Un compañero malvado contagia su corrupción a otro, por más puro y sencillo que éste sea. Cuantas más personas se presencie, es más posible que uno se encuentre con esos casos. Y es que el estar en un lugar urbano muy poblado no solo afecta a la soledad y la reflexión, puesto que distrae, sino que además uno sin notarlo termina siendo influido, contaminado, por las costumbres de la mayoría, que no suelen ser las mejores. Advirtió Séneca que debe ser apartada de la multitud, el alma débil aún y poco firme en la virtud. Fácilmente se pone al lado de la mayoría. Los jóvenes que no están formados interiormente, que no tienen virtudes fuertes, son los más afectados por estos malos hábitos, propios de las grandes ciudades, donde hay muchísima gente. Afirmó Rousseau, jamás los corazones sensibles amarán los placeres ruidosos, vana y estéril felicidad de las gentes que no sienten nada, y que creen que aturdir su vida es gozar de ella. Sofía, no hallando lo que buscaba, y desesperando de hallarlo de ese modo, se aburría en la ciudad. Sofía era quien sería la futura esposa de Emilio, en esta obra de Rousseau. En efecto, en la ciudad abunda la vanidad, el ruido, la superfluidad, la tontería, la trivialidad, la hipocresía. Pues entre todos disimulan sus malos hábitos, que dejan de ser malos porque los practica la mayoría. Dijo Clemente que la fiesta nocturna va acompañada de un comportamiento beodo debido a la bebida. Es una invitación a la embriaguez, un estímulo de las relaciones, un atrevimiento que genera desvergüenza. Sin embargo, en la ciudad, esto es algo normal, y quien se oponga es considerado un anormal, aguafiestas, antisocial. Pero quien tiene cultura de verdad, firme formación espiritual, sabe que aquello no es más que vicio y vanidad. Cierto es que vicios hay en todas partes, pero principalmente se concentran en las ciudades, puesto que ahí abundan las personas.
Por eso Guizhou aseguró que los jóvenes, permaneciendo poco en las grandes ciudades, donde reina una horrible corrupción, están menos expuestos a contraerla, y conservan entre los hombres más sencillos y en sociedades menos numerosas un juicio más seguro, un gusto más sano, costumbres más honestas. Es decir, más allá de estar en el campo o en la ciudad, es muy importante la población, la cantidad. Cuantas más personas haya, cuanta más población haya, será más tóxico el lugar, no solo en el ámbito moral o espiritual, sino también en el físico, la salud. Esto es sentido común, y por eso en esto que pasó a nivel mundial, siempre recomendaban estar en lugares poco poblados, donde hay poca gente. El autor sugiere vivir en el campo o al menos frecuentarlo continuamente. Dice: lleven a los jóvenes a sus primeras moradas, allá en donde la simplicidad campestre deje desarrollarse menos rápidamente las pasiones de su edad. O si su gusto por las artes le retiene todavía en la ciudad, prevengan en ellos por este mismo gusto una peligrosa ociosidad. Es obvio que en el campo hay muchos menos estímulos negativos que en la ciudad. Lo que se percibe es ante todo la naturaleza, las plantas y árboles, la brisa fresca, los animales. Es como un pequeño paraíso lo que rodea y lo que uno presencia. Además hay pocas personas en comparación a las grandes urbes, y por ende es menor el riesgo de adquirir malos hábitos o caer en algún vicio, si lo que ve uno alrededor no es mucha gente haciendo cosas, sino a la naturaleza obrando divinamente. Advierte Guizhou que las ciudades son el sumidero de la especie humana. Al cabo de algunas generaciones perecen o degeneran las razas. Es preciso renovarlas, y siempre es el campo quien facilita esta renovación. Envíen pues a vuestros hijos a renovarse ellos mismos, por decirlo así, y a recobrar en medio de los campos el vigor que han perdido en el aire malsano de los lugares demasiado poblados. En las ciudades el hombre se consume más, no tanto físicamente, sino anímicamente. Los semblantes lucen más aburridos, más preocupados que en los campos. Esto es debido a que la vida en la ciudad es muy intensa y muy agitada, muy rápida, muy apresurada, lo cual no favorece la tranquilidad que se necesita para pensar, para reflexionar. Por ello las personas de ciudad suelen ser muy superficiales, en comparación a la gente de campo, que es más profunda. Dice: todas las naciones observadas de esta manera parecen valer mucho más, cuanto más se acerquen ellas a la naturaleza, más dominen su carácter la bondad. Solo es encerrándose en las ciudades, alterándose en ellas a fuerza de cultura, cómo ellas se depravan y cómo cambian en vicios agradables y perniciosos, algunos defectos más toscos que malévolos. El hombre pertenece a la naturaleza, ha salido de la naturaleza, como todos los animales y las plantas, es su hábitat. Así que su naturaleza es la naturaleza, por redundante que parezca, no es la ciudad. Menos vivir amontonados en pequeños espacios, tan cerca uno del otro, pues no cabe duda que estar encerrado, vivir junto a muchas personas, es dañino en todo sentido. Esto ha quedado comprobado en estos últimos años, donde la violencia y la delincuencia han aumentado. Prosigue: cuanto más permanece el hombre cerca de su condición natural, más pequeña es la diferencia entre sus facultades y sus deseos, y por consecuencia menos se aleja de ser dichoso. Nunca es menos miserable que cuando parece desprovisto de todo, esto es en la ciudad, pues la miseria no consiste en la privación de las cosas, sino en la necesidad que la hace sentir. Es decir, puesto que el hombre salió de la naturaleza, todo lo que necesita ha de estar ahí, cerca. Y como todo es sencillo y limitado, no deseará mucho más que eso para sentirse bien, puesto que no verá más. En cambio, en la ciudad se percibe un montón de cosas mediante los sentidos, incontables estímulos, que hacen que uno se sienta pobre, un pobre ser limitado, y por ende miserable, porque le hace desear más cosas de las que realmente necesita. Lo cual también pasa porque uno no se cultiva interiormente, pues si lo hiciera se daría cuenta, en primer lugar, de que pertenece a la naturaleza, y en segundo lugar, de que tiene un mundo interior, que si lo desarrolla, le puede dar plena satisfacción. Dice: el mundo real tiene sus límites, el mundo imaginario es infinito. No pudiendo ampliar el uno, ensanchemos el otro, pues es sólo de su diferencia de lo que nacen todas las penas que nos hacen verdaderamente desgraciados. En efecto, uno tiene el control pleno por dentro, mas no por fuera. Por el contrario, lo de fuera tiene control sobre ti, si tú te sumes ahí, si quedas sumido en el exterior. Y aunque no lo hagas, este te absorbe y te arrastra, junto con la gran masa de personas que ya tiene atrapadas.
y cuyas vidas están dictadas por entes ajenos a ellos, que les dicen cómo tienen que vivir y ser felices, entre comillas. Pues esta falsa felicidad depende de cuánto están dispuestos a comprar y a consumir, de cuántas cosas se posea, y en fin, solo el mundo interior, que cada cual tiene la capacidad de desarrollar, puede salvar de esta ilusión del mundo exterior. Como sentenció Schopenhauer, lo que uno es en sí mismo, lo que le acompaña en la soledad, y lo que nadie puede darle ni quitarle, es indudablemente más esencial que todo lo que puede poseer o lo que puede ser a los ojos de los demás. Y para desarrollar este interior, lo que uno es en sí mismo, se necesita tranquilidad, estar solo para pensar, lo cual es más propio del campo que de la ciudad. El campo es el hábitat natural, la ciudad es artificial. Un poeta dijo que Dios hizo el campo, el hombre la ciudad. ¿Cuál será mejor entonces? Evidentemente no lo es lo que creó el hombre. No obstante, hoy el hombre sigue creando cosas que supuestamente superan a las de la naturaleza, cuando se sabe que ésta es invencible, tal como aseguró Bacon. Y Rousseau en esta gran obra Emilio claramente dijo que la naturaleza es la primera maestra. Aquí, donde la educación comienza con la vida, y naciendo el niño es ya discípulo, no de un preceptor, sino de la naturaleza. El preceptor no hace sino estudiar bajo este primer maestro, e impedir que no sean contrariados sus cuidados. Por último, otra razón fundamental por la que no conviene vivir en la ciudad, y la convierte definitivamente en un lugar nocivo para vivir, para estar, es el alto grado de contaminación ambiental que suele haber en ellas, aparte de la contaminación mental, de manera que no solo se perjudica el alma, sino también la salud del cuerpo.